Estimados discentes, hace ya cerca de 30 años que salía a la luz el texto del maestro García Enterría, La lucha por las medidas cautelares. Es decir, una obra de investigación académica, crítica, en la que se ponía de presente esa compleja relación entre el derecho comunitario, el derecho nacional y el derecho regional en Europa. Sin lugar a dudas, significaba el cambio de paradigma, el reconocimiento de los poderes de los jueces, resolviendo esa enorme complejidad. Imagínense en esos momentos qué aplicaban si la norma de la Unión Europea, si un juez nacional podía suspender una norma nacional por aplicar una norma europea, si podía, al revés, un juez nacional inaplicar algún tipo de norma europea, lo que hacía que estuviese en ese momento resolviendo ese gran conflicto con las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con las decisiones también en materia de derechos humanos y de los tribunales constitucionales. De manera que recoge en este gran texto todas esas decisiones que tuvieron que resolver asuntos entre Inglaterra, asuntos entre Francia, Italia, España, Alemania, con esa complejidad, ese momento en el que se traslapan diferentes decisiones, diferentes normas, y por lo tanto se preguntaban cuál era el papel del juez frente a estas disputas, frente a estos ámbitos de diferente ordenación, frente a estos múltiples niveles. Pues bien, en el módulo que están ustedes observando, muy seguramente el juez tenía que afrontar precisamente en ese momento clave la integración entre estos ordenamientos y la pregunta que hacíamos hace un momento de cuál era su papel, cuál era la fuerza normativa de estos tratados, de estas disposiciones constitucionales, de estas autonomías. Como muy seguramente lo han hecho a lo largo del módulo, el juez, y particularmente la tarea que se le impuso, pues dio lugar a que en Europa se discutiera y fuera visto precisamente como una lucha por las medidas cautelares. ¿Por qué una lucha? Porque en primer lugar, pues el rol que tenía a cabo que desempeñar el juez, pues era un rol diferente en la medida en que, sobre todo, y el juez contencioso, pues las medidas cautelares eran clásicas, la de suspensión de actos administrativos, y por lo tanto, pues se preguntaban si esas competencias la podía hacer el juez nacional o el juez comunitario o el juez local. Y si esa era una lucha aparente, era una lucha pacífica, o si realmente fue un quehacer de la jurisprudencia que permitió reconocer que estábamos al borde de un nuevo paradigma. En efecto, se recuerda cómo en la Unión Europea esa tarea no fue bien recibida inicialmente. Había quienes consideraban que el juez no podía entrar a inaplicar, imagínense, una ley, una norma nacional o inaplicar una norma comunitaria. De manera que en principio daba lugar a que se discutiera muchísimo si tenía o no esas competencias, si era posible que un juez de un pequeño poblado, de una provincia, tuviese la fuerza para inaplicar normas locales, para darle prevalencia a las normas internacionales de la Unión, o si al revés, este juez nacional podía inaplicar ese tipo de disposiciones. Al fin y al cabo, la integración no era solamente en materia económica, sino también de personas, de bienes, de servicios, pero también de derechos. Y en esa medida
se da cuenta de la cantidad de decisiones en los cuales paulatinamente se va transformando ese quehacer, resolviendo esas tensiones, reconociendo la autonomía y la competencia del juez para asumir la protección efectiva de los derechos en un aquí, en una hora, en unas circunstancias apremiantes y no aguardando hasta la sentencia. En ese sentido, las medidas cautelares son sin lugar a dudas una posibilidad para hacer efectivos los derechos, para lograr una protección eh, que garantice la efectividad de la sentencia y, ¿por qué no?, para que la justicia adquiera mucho más legitimidad, porque no podía ser que transmitiendo la idea de unas garantías en el debido proceso, pues a lo largo del camino que hay que recorrer, la decisión resulte ineficaz. Es decir, que se le imponga la carga a quien debe y está reclamando la justicia la propia tardanza en que debe adoptarse la medida. Ahora bien, en este capítulo observan ustedes cuáles son esos nuevos elementos que buscan que el juez contencioso adopte medidas sin que puedan considerarse arbitrarias o caprichosas. Es entonces un esfuerzo que se hace en el legislador para que el juez contencioso, por un lado, pueda brindar una solución provisional que haga justicia al conflicto que se está presentando y que, mientras dura el mismo, pueda de alguna manera permitir que los efectos de la mora sean más reducidos. De hecho, uno de los casos clásicos en derecho comparado, pues tiene que ver cuando se pregunta, y ahí por ejemplo el Tribunal Vasco decía, apliquemos las doctrinas modernas, estamos hablando hace 30 años, de la apariencia de buen derecho, del periculum in mora, como instrumentos comúnmente aceptados para validar la procedencia de una medida cautelar. Y lo curioso de esta historia es que inicialmente el tribunal dijo, sí, necesitamos que haya la posibilidad de prevenir ese peligro de la mora, de que tenga una apariencia de buen derecho, pero en las últimas decisiones llegó incluso a validar que no fuese necesario ese requisito dada la inminencia de la adopción de las medidas cautelares. Entonces es una historia muy interesante a analizar en derecho comparado cómo los tribunales dieron ese primer paso en las decisiones ya, por ejemplo, hablando en el contencioso español, como hacia los años 90, precisamente los tribunales reconocen la necesidad de adoptar una medida de ese calibre y pueden de alguna manera ir abriendo el camino para consolidar una doctrina. La procedencia de las medidas cautelares se abre paso en los años 90 y sin embargo en nuestro país en contencioso administrativo va a ser solamente hasta la reforma de la Ley 1437 de 2011 en la que se empodera al juez contencioso, se reconoce la posibilidad de que hay unos elementos mínimos que permiten que la decisión no se convierta en un juicio anticipado, pero sí en algo que se acerca mucho a la protección de los derechos. Tenemos entonces en los artículos 229 y siguientes una regulación muy precisa sobre esos elementos de los que constituyen los presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares. Se demanda entonces del juez la posibilidad de que analice el proceso
y haga una revisión de las condiciones que se presentan desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista dogmático, de los argumentos que se presentan para poder hacer una valoración y sopesar si en efecto habría las condiciones para lograr una medida provisoria, una medida transitoria. Se trata de comprender el caso, de comprender también el contexto en el que está operando esa solicitud de justicia, en el que se mueve el juez para determinar si las condiciones que nos señalan aquí los presupuestos, ese checklist de revisar si efectivamente hay la necesidad de adoptar una medida, si los argumentos planteados tienen una vocación, por lo menos, de lograr producir un convencimiento sobre la posibilidad real y material de garantizar un derecho. Debe entonces, en esas circunstancias, el juez valorar las consecuencias de su decisión y anticiparlas para que la orden permita no solamente ser cumplida de manera oportuna, sino también de bajo qué tiempo y en qué condiciones pueden realizarse. Por tanto, lo que no está descrito en los artículos 229 es justamente ese juicio sobre las consecuencias que realiza el juez para determinar en qué ámbito de aplicación va a tener esa decisión, cómo deben estar estipuladas de manera precisa y clara las órdenes, a quién van a estar dirigidas y quién serán los responsables de su cumplimiento. De hecho, uno de los elementos mayores es que luego de adoptada la medida, la parte resolutiva sería imponerle la carga de acreditar ese cumplimiento de manera inmediata al propio despacho. Y ese análisis de consecuencias tiene que pensarse también hacia el futuro, hacia cuáles serían los otros casos en los cuales estaríamos dispuestos a adoptar esa medida y si necesitaría ser o no ajustada. Por eso, el análisis de consecuencias implica también una revisión y es el elemento precioso que tiene la medida cautelar, porque no es una decisión terminada, finiquitada, sino que también se puede revisar, se puede complementar, se puede ajustar. Bienvenidos al análisis de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en materia contencioso administrativa.